La antigua Esparta fue una de las polis más poderosas de la antigua Grecia, reconocida por su sociedad militarizada y su enfoque en la guerra. Su sistema educativo, conocido como agoge, estaba diseñado para formar a los jóvenes como soldados leales y disciplinados. Esta educación no solo respondía a necesidades militares, sino también relajaba la estructura social y política de la ciudad, donde el Estado controlaba todos los aspectos de la vida. Es aspecto social y político de la educación. La educación en Esparta era una extensión de una estructura política basada en la sociedad militar y jerárquica. Los ciudadanos varones debían ser soldados para proteger la ciudad y expandir su territorio, mientras que las mujeres eran entrenadas para ser fuertes y criar hijos sanos. El Estado controlaba estrictamente la educación, separando a los niños de sus familias a los 7 años para entrenarlos colectivamente. El éxito militar definía el estatus social y la ciudadanía, por lo que la educación era vista como un deber cívico. Algunos métodos educativos eran el entrenamiento físico, ejercicios intensos, combate cuerpo a cuerpo, carreras y resistencia. Disciplina y resistencia, enseñanza moral y militar, entrenamiento intelectual, y algunas de las herramientas que utilizaban eran las armas de entrenamiento, como lanzas, espadas de madera, escudos, también espacios al aire libre como campos de entrenamiento y gimnasios. Algunos de los juegos y competencias eran las pruebas físicas y torneos para practicar habilidades de combate. Algunos castigos del sistema educativo era la flagelación. Era común como prueba de resistencia y castigo por desobediencia. La privación de alimentos. Para estimular la autosuficiencia, los niños eran forzados a robar comida y si eran atrapados eran severamente castigados. Humillación pública. Los errores eran castigados frente a sus compañeros para reforzar la disciplina. Este sistema formó a los soldados más temidos de la antigua Grecia, aunque sacrificaban el desarrollo personal y emocional en favor del deber militar. Y pues en conclusión, el sistema educativo espartano fue uno de los más extremos y rigurosos de la historia antigua, modelado por su organización social y política. La prioridad era preparar a los ciudadanos para la guerra y garantizar la supervivencia de la polis. Aunque eficaz en términos militares, este modelo sacrificó el desarrollo individual, emocional e intelectual de sus jóvenes en favor del servicio al Estado. Sin embargo, su legado perdura como un ejemplo histórico de educación basada en la disciplina y el deber cívico. La organización social en Esparta estaba dividida en 3 clases principales: espartanos o homoioi, iguales. Era la clase dominante y los únicos considerados ciudadanos plenos. Se dedicaban exclusivamente a la guerra y la política. Recibían tierras distribuidas por el Estado y administradas por esclavos. Periecos eran personas libres pero sin derechos políticos. Se dedicaban al comercio, la artesanía y la agricultura. Ilotas eran esclavos estatales que trabajaban las tierras de los espartanos, sufrían condiciones muy duras y eran constantemente vigilados para evitar rebeliones. El sistema político en Esparta era una mezcla de monarquía, oligarquía, democracia limitada, diarquía, que serían 2 reyes. Esparta tenía 2 reyes, uno para liderar el ejército en guerras y otro para administrar asuntos internos. Jerurgia, consejo de ancianos, formado por 28 ancianos mayores de 60 años y los 2 reyes.
proponían leyes y ejercían funciones judiciales. Éforos, 5 magistrados elegidos anualmente. Supervisaban la educación, la justicia y controlaban a los reyes. Se podría decir que ellos eran, pues en sí, los que se encargaban de controlar a los reyes y al consejo de ancianos que mencionábamos. Apella, compuesta por ciudadanos espartanos mayores de 30 años, aprobaban o rechazaban las leyes propuestas por la Gerurgia. Asamblea Popular se le llamaba. La educación y el entrenamiento militar se le llamaba el agoge. Era un sistema educativo conocido como agoge. Era obligatorio para todos los niños espartanos desde los 7 años. Eran separados de sus familias y vivían en barrancones, ya que recibían el entrenamiento militar y físico extremo. La religión y cultura en Esparta. Aunque en Esparta no destacó en arte o filosofía como Atenas, tenía una rica tradición religiosa y cultural. Adoraban principalmente a dioses como Ares, dios de la guerra, símbolo del espíritu espartano. Artemisa Ortía, protectora de los jóvenes y cazadores. Apolo, dios de la música y la profecía. Los festivales más importantes eran las Carneas, en honor a Apolo, y las gimnopedías, donde se celebraban competencias deportivas y danzas militares. El legado de Esparta ha perdurado a lo largo de la historia como ejemplo de una sociedad enfocada en la disciplina, la guerra y el deber cívico. Su modelo de vida inspiró relatos históricos y mitológicos, y su ejército, especialmente los famosos 300 espartanos liderados por el rey Leonidas en la batalla de las Termópilas, se convirtió en un símbolo de valentía y sacrificio. Sin embargo, su rígida sociedad militarizada también limitó su desarrollo cultural, lo que eventualmente contribuyó a su declive frente a otras polis griegas. La educación en Esparta fue un sistema único en la historia antigua, diseñado para servir a una sociedad completamente enfocada en la guerra y la supervivencia del Estado. A través del agoge, los niños espartanos eran separados de sus familias desde los 7 años para recibir un entrenamiento riguroso que los preparaba como soldados leales y disciplinados. La formación combinaba ejercicios físicos extremos, enseñanza militar, resistencia al dolor y valores como la obediencia, el sacrificio y la lealtad absoluta al Estado. Este sistema logró convertir a Esparta en una potencia militar temida en la antigua Grecia, formando algunos de los mejores guerreros de su tiempo. Sin embargo, el enfoque exclusivo en la guerra dejó de lado el desarrollo intelectual, artístico y emocional de sus ciudadanos. El aprendizaje académico era mínimo, limitado a leer, escribir y aprender leyes básicas, ya que el conocimiento solo se valoraba en la medida en que fortalecía la capacidad militar. Los castigos severos y las condiciones extremas eran considerados necesarios para endurecer a los jóvenes, aunque esto también limitó su individualidad y creatividad. Las mujeres, aunque no participaban en el agoge, recibían una educación física similar para ser madres fuertes y defender la ciudad si era necesario. La educación en Esparta fue un sistema eficiente para sus objetivos militares y políticos, pero extremadamente restrictivo en términos de desarrollo humano integral. Si bien garantizó la supervivencia y el poder militar de las polis durante siglos, su falta de apertura a otros aspectos culturales y educativos contribuyó a su declive y desaparición con el paso del tiempo.